Vamos a leer para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, del 7 al 12. Dice así la palabra del Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, y el que llama. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Verso 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias nuevamente te damos por habernos traído a tu casa de adoración y alabanza. Disponemos nuestros corazones, disponemos, Señor, nuestras mentes, y pedimos, Señor, que tú envíes desde el cielo palabra de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Alumbra en esta hora, Señor, los ojos de nuestro entendimiento. Conforme a tu palabra, Señor, establecemos el reino de los cielos en medio de tu pueblo. Y al hacerlo declaramos los oídos de los sordos abiertos en el nombre de Jesús. Es suelta la lengua del tartamudo. Es abierto los ojos de los ciegos. Declaramos, Señor, libertad a los cautivos, salvación a los perdidos, gozo y alegría en lugar de tristeza. Y declaramos, Señor, que en ti hay libertad. Declaramos en esta poderosa mañana libertad en tu nombre. Atamos todo poder del diablo y todo espíritu de quebranto, de opresión, de mentira y de tristeza. Y declaramos, Señor, libertad plena en Cristo Jesús. Gracias, Señor. En tu nombre lanzamos la red, Señor, por tu palabra, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Nos imaginamos qué sucedería si Dios decidiera instalar un contestador telefónico en el cielo. Imagínense orando y escuchando una de las siguientes opciones. Presione 1 para peticiones. Presione 2 para acción de gracias. Presione 4 para cualquier otro asunto. Imagínate que Dios usara la excusa tan conocida: de momento todos nuestros ángeles están ocupados o atendiendo a otros clientes. Por favor, manténgase orando en la línea y su llamada será atendida en el orden que fue recibida. ¿Te imaginas obteniendo este tipo de respuesta cuando llames a Dios en tu oración? Para hablar con Gabriel, presiona 5. Con Miguel, presiona 6. Con cualquier otro ángel, presione 7. Si deseas que el rey David te cante un salmo, presiona 8. Si deseas hacer reservas para la casa de mi padre, simplemente presiona Juan, seguido de los números 3, 1 al 6. Si deseas obtener respuestas a preguntas necias sobre los dinosaurios, la edad de la tierra, dónde está el arca de Noé, por favor, espérate a llegar al cielo. ¿Te imaginas oír esto en tu oración? Nuestra computadora señala que ya llamaste otra vez. Por favor, cuelga inmediatamente y despeja la línea para que otros quieran también orar. O bien lo siguiente: nuestras oficinas están cerradas el fin de semana por causa de la Semana Santa. Por favor, vuelva a llamar el lunes. Gracias a Dios que esto no sucede. Gracias a Dios que lo puedes llamar en oración todas las veces que necesites si quiera. Gracias a Dios que a la primera llamada Él siempre nos contesta. Gracias a Dios porque Jesús es quien es y Él nunca estará su línea ocupada. Gracias a Dios que Él nos responde personalmente y nos conoce por nuestro nombre. Gracias a Dios que Él conoce nuestras necesidades antes que se las manifestemos. Gracias a Dios porque de nosotros depende llamarle en oración. Podemos estar seguros que claman los justos y Jehová oye.
Pero hay nuevamente una demanda del Señor en este tiempo. Y es interesante que en el Sermón del Monte el Señor nuevamente reitere la necesidad de orar. Ya habíamos nosotros escuchado en otro pasaje cómo el Señor le había enseñado a sus discípulos acerca de la oración modelo, aquella que tanto nosotros hemos escuchado: Padre nuestro que estás en los cielos. La semana pasada escuchamos acerca del juicio a los demás sobre no juzgar. Pero aquí nos encontramos otra vez al Señor enseñando acerca de la oración. El contexto de este versículo está también en Lucas capítulo 19 del 9 al 13, donde el Señor refiere una parábola acerca de la necesidad de orar. Lucas 11, verso 9, Jesús refiere la parábola de un hombre que llega a pedir a un amigo de noche, ya que había recibido una visita inesperada. Y en el verso 9 él dijo lo mismo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá. Nuevamente el Señor hace un llamado a los creyentes sobre la necesidad de orar y no desmayar. De esto mismo hablaba en Lucas 18, en una parábola que dicen los exégetas bíblicos, que enseña y enfatiza lo mismo que dice en Lucas 11, sobre la necesidad de persistir en la oración. Porque si hay algo de lo cual podemos decir como creyente, es que en este aspecto de la vida, en este aspecto del ejercicio cristiano, es donde la gran mayoría de nosotros se debilita. Es en este aspecto justo de la vida cristiana donde muchas veces nosotros claudicamos. Escuchamos al profeta diciendo: por lo cual levantad las manos cansadas y las rodillas paralizadas. El Señor decía vez tras vez a través de los profetas: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto esté cercano. Jesús enfatiza nuevamente la necesidad de orar, porque si hay algo que necesitamos en este tiempo, es justamente seguir y continuar orando sin cesar. El Señor nos dio muchas de estas admoniciones y muchas de estas urgencias acerca de orar. También en Romanos 12:12, donde dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Efesios 5:20 dice: dando siempre, no es a veces, es siempre. Allí dijo el apóstol Pablo: dando gracias a Dios siempre, por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 6 de ese mismo libro, en Efesios 6:18, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración y velando en ella con acción de gracia. Y primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. El mismo Señor Jesús, en la víspera de su muerte, dice que subió con los discípulos al huerto de Getsemaní, y él los dejó aparte, y él se adelantó como a un tiro de piedra, dice la palabra, y que allí oraba de forma agónica, de manera intensa, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Cuando él vino, los halló durmiendo, porque estaban tristes.
porque muchas veces la tristeza produce en nosotros apatía por las cosas del Señor. Pareciera que eso que debiera impulsarnos a buscar del Señor nos retrae en el ejercicio de nuestra vida como cristiano. Y en vez de orar, buscamos otros medios para solucionar nuestros conflictos. Pero Jesús le dijo a sus discípulos de esta manera: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hay una versión que dice que nuestra carne enferma. La carne enferma nuestra relación con Dios, porque a la carne no le gusta orar. A la carne no le gusta acercarse al Señor. Pero el Señor, en este pasaje, Mateo 7, nos da 3 dimensiones y un principio acerca de la oración, por lo cual pudiéramos llamar esta meditación la oración 3 dimensiones y un principio. Nuevamente Jesús establece un imperativo, el cual se encuentra en tiempo presente, pero la forma del verbo indica una acción que se está ejecutando, y además de eso es una acción insistente. Lo que dice este verso: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, significa o es lo mismo que decir seguir pidiendo, seguir buscando y seguir llamando. El llamado del Señor en este pasaje no es solamente acercarnos al Señor cuando hay una petición, cuando hay una necesidad, cuando hay algo que está demandando nuestra atención. Es decir, no podemos solamente orar cuando hay un hijo enfermo, no debemos buscar únicamente cuando necesitamos una respuesta, no necesitamos solamente llamar cuando haya alguna puerta cerrada. Jesús lo que está diciendo, según podemos entender, es que el llamado de Dios para la oración es seguir pidiendo, seguir buscando, seguir llamando. Yo soy de los que digo que cuando nosotros cesamos en el ejercicio de nuestra vida cristiana, en el mundo espiritual sigue caminando de manera inexorable todos los acontecimientos espirituales. Cuando nosotros decidimos pararnos, ¿ustedes creen, amados hermanos, que en el mundo espiritual habrá de cesar la hostilidad del diablo? ¿Creen ustedes, amados hermanos, que en el mundo espiritual habrán de cansarse como nos cansamos nosotros en el mundo físico? De esta manera nosotros descubrimos que el Señor le está diciendo a sus discípulos que hay algo en la oración que necesita ser pregnada en el corazón de cada creyente, y es un llamado hacia la constancia en la oración. Si hay algo que debemos aprender como creyente, es que si necesitamos de Dios respuesta, si necesitamos un encuentro con el Señor, si necesitamos que nuestros hogares, nuestras vidas, nuestras familias sean prosperadas y recibir el toque de Dios, debemos ser constantes. El libro de Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando por alguna emergencia de la vida buscamos del Señor y flaqueamos después al siguiente minuto, dice el Señor que no hay forma de que podamos conseguir respuesta de nuestro Dios. Es necesario pedir para recibir, buscar para hallar y llamar para que nos sea abierta las puertas. Hay un llamado en este pasaje de lo general a lo particular. Y fíjense que hay 3 verbos: pedir, buscar y hallar. Pedir
es un término muy general. Pedimos por nuestras necesidades de manera general. Pedimos por la comida, pedimos por nuestra salud, pedimos por nuestras familias, y eso en términos simples es algo muy general. Pedimos muchas veces para recibir, para nuestro propio provecho. Santiago capítulo 4 verso 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Así que podemos pedir de manera errada. Podemos pedir para nuestra destrucción. Podemos pedir para que sencillamente podamos echar en cara a nuestros vecinos, familiares, para poder sentir que alguien nos valora. Algunos piden y algunos se embarcan en empresas tales como estudiar, tales como un gran negocio o lo que sea, con el único propósito de recibir la gloria de los hombres. Santiago decía que algunos piden para únicamente su destrucción, para los deleites. Pero el propósito del Señor es pedir para que nuestro gozo sea cumplido. En Juan capítulo 16 verso 24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid para que vuestro gozo ¿qué? Sea cumplido. Así que hay gozo en nuestro corazón, y el Señor también está interesado en que nuestro gozo sea cumplido. Juan capítulo 15 verso 7 al 8 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. El Señor tiene gloria o consigue gloria cuando cada creyente puede levantar al Señor oraciones. Estas oraciones, al ser contestadas, traen gloria a nuestro Padre Celestial. En esto es glorificado mi Padre. Lejos de lo que muchas veces nosotros pensamos, pedir trae gloria al Señor. Pedir trae gloria a nuestra vida. Así que pedir no es malo. Pedir para nuestro deleite, eso es malo. Traer únicamente gloria a nuestra carne y al mundo es lo que hace la diferencia entre pedir bien y pedir mal. Cuando buscar nos lleva a cosas particulares y específicas. Cuando oramos y pedimos de manera general, pero el Señor le llama la atención a los discípulos acerca de estas tres dimensiones de la oración. La primera tiene que ver con pedir de manera general, pero la segunda tiene que ver con buscar. Nadie busca algo que no se le ha perdido. Buscar nos habla sobre cosas específicas. Cuando buscar nos lleva a las cosas temporales, el mal que aquellos nos desean. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y termina él diciendo que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Buscar nos lleva a cosas específicas. Buscar también nos lleva a encontrarnos con Dios. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis ¿qué? De todo vuestro corazón. Así que buscar al Señor nos lleva a encontrarnos con su presencia y con su gloria.
Cuando buscar a Dios nos lleva a nuestra prosperidad. Segunda de Crónicas 26, verso 5, nos dice que Uzías, siendo de 16 años, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días que buscó a Jehová, Él le prosperó. Buscar al Señor nos lleva pues a nuestra prosperidad. Buscar nos lleva a encontrarnos con el Señor, pero también corremos el riesgo de buscar las cosas de este mundo. El Señor lo dijo de otra manera: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero llamar también nos abre puertas y nos coloca frente a las puertas del reino de Dios. Hemos dicho que pedir habla de una manera general, pero buscar significa buscar algo específico. Nadie sale a la calle o nadie sale a la casa a buscar algo sin saber qué está buscando. Es decir, usted no consigue a alguien diciendo, tratando de buscar algo, y usted le pregunta: ¿y tú qué estás buscando? Y dice: no lo sé, pero lo estoy buscando, ¿verdad? Algunos vienen a la iglesia y no saben todavía por qué. Algunos abren la palabra del Señor y no saben qué buscar allí. Algunos han entregado su vida al Señor y todavía no saben qué están esperando del Señor. Pero Él dijo: pedid. Y algunos se han quedado en ese nivel, pedir. Él quiere que nosotros lleguemos a otra dimensión de fe, a otra dimensión en la oración. Y Él quiere que comencemos a buscar. Y tú me preguntarás: ¿qué vamos a buscar? La pregunta es: ¿qué estás buscando? ¿Estás buscando el reino de Dios y su justicia? ¿Estás buscando el rostro del Señor? ¿Estás buscando a Dios para ser prosperado? Ese buscar, sin lugar a dudas, nos van a llevar a puertas. Así que se da cuenta que estamos transicionando de una acción particular a una más específica. Pues nadie va caminando y de pronto se consigue en una puerta y está tocando la puerta. ¿Quién ha hecho eso? Nadie. Para uno llegar a una puerta significa que está consciente que ha llegado a un lugar y que hay algo detrás de esa puerta que necesita ser atendido. Jesús les dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Llamar nos trae una nueva revelación de quiénes somos y quién es Dios. Cuando las puertas se abren, sin lugar a dudas, Jesús, que es la puerta, está detrás. Y Él está detrás para revelarnos su voluntad. Él está detrás para revelarnos quién es el Padre. Llamar desata el poder sobrenatural de Dios sobre nosotros y todos sus tesoros. Llamar tiene que ver con un acto personal. Nosotros nos podemos reunir acá y alabar todos al Señor, pero solo entonces, cuando tocamos la puerta, cuando entramos en la presencia del Señor de una manera personal, es cuando entonces los tesoros del Señor son abiertos. Es cuando Él entonces abre la puerta y se encuentra con nosotros. Este abrir de la puerta también lo encontramos en Apocalipsis 3:20, donde el Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús se acerca a la puerta de cada creyente. No es del inconverso, como nosotros tomamos este pasaje y lo tomamos para predicar, y eso está bien. Pero este pasaje, recuerden que es dado a la iglesia. Él está llamando a la puerta para que todo aquel que oye su voz abra la puerta.
La puerta del corazón es a saber. Pero nosotros somos llamados también por el Señor a tocar puertas, a pedir al Señor que abra sus tesoros, que pueda tener una revelación de quién es Él. Hay 3 dimensiones en la oración que nos llevan a un nuevo nivel. Algunos se han quedado acá orando solamente por la comida, orando solamente por la salud, orando solamente por las necesidades físicas. Pero el Señor nos dice: pedid, pedid. Ahora, ¿qué vamos a pedir? La palabra pedid es del griego aiteo, que significa demanda por algo. Es una demanda justa. Significa suplicar, exigir, solicitar. Y cuando nos acercamos al Señor, solicitamos su perdón, su misericordia. Pedimos su auxilio, pedimos su respuesta. Pero el Señor nos quiere llevar más allá del pedir y nos quiere llevar a otro nivel, y es buscar. Buscamos cuando hemos perdido, hemos dicho, pero también surge de la necesidad y de su gloria y requiere algo específico. Cuando nos acercamos al Señor en oración, muchas veces no tenemos una agenda de qué es lo que queremos con el Señor. Y muchas veces nos levantamos de la oración y no tenemos certeza de lo que hemos pedido ni de lo que hemos buscado. La palabra buscar también significa adorar. Así que entendemos también que cuando adoramos al Señor, desatamos su presencia. A veces cuando nos sentamos o nos arrodillamos a oración, comenzamos a atiborrar a Dios con peticiones y peticiones y peticiones. Pero el Señor nos dice pedid, y eso está bien, pero también nos dice buscad, buscad. ¿Qué significa buscar? Significa adora al Señor. Yo necesito que tú te salgas de tu propio mundo, de tu propio centro, y comiences a adorarme. Porque cuando tú comiences a adorarme, mi presencia se va a desatar. Mi rostro tú verás. Mi gloria se manifestará a tu vida. Buscar. Hemos de buscar algo específico. Cada vez que tú entras a Dios en oración, tienes que pedirle: Señor, toca mi vida, abre mis ojos, permite que pueda ver como tú ves. Cada vez que nosotros buscamos al Señor, debemos rogar al Señor que se pueda manifestar no solamente a nosotros, sino a nuestros seres queridos. Que se pueda manifestar a aquellos que no le conocen. Buscar al Señor, buscar su rostro, buscar su reino, buscar su justicia. Pedir presupone humildad. Pedir significa reconocer que Él es nuestro proveedor. Y muchas veces oramos, pero no oramos con fe. La Biblia dice que si nosotros pedimos y no pedimos con fe, como dice Santiago, no podemos recibir cosa alguna del Señor, porque es necesario pedir con fe. Así que no solamente se requiere hacer el acto sencillo de la petición, es necesario también pedir con certeza. Significa que nosotros entendemos que Dios es quien nos da la respuesta a nuestras peticiones. Se supone que hay humildad, porque cuando nosotros nos arrodillamos o nos sentamos o clamamos a Él, reconocemos en esa posición de menor a mayor que Él tiene la respuesta, que Él responde la oración, que claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Humildad, porque no oramos al Señor y nosotros desbaratamos los planes de Dios para nuestra vida. La Biblia dice: el que crea no se apresure. Muchas veces pedimos al Señor y no esperamos ni siquiera su respuesta cuando salimos a arreglar las cosas por nuestra propia cuenta. Buscamos porque hay una necesidad de Dios.
de Dios y su gloria. Buscamos porque necesitamos algo específico del Señor. Hay algunas oraciones que como creyente debemos hacer. Yo mismo en mi vida personal he incorporado algunas oraciones particulares. Decía un connotado predicador muy usado por el Señor, que él oraba al Señor desde que se convirtió de esta manera. Él decía que él pedía siempre al Señor: Señor, úsame. Yo no sé cuántos están pidiendo a Dios en este tiempo que los use. Si ese ha sido usado por el Señor y seguramente continuará siendo usado por el Señor, nuestra oración debiera ser: Señor, úsame. He pedido al Señor en lo personal: Dios mío, dame espíritu de sabiduría y de revelación, que pueda entender tu palabra. Y le pido, según Lucas 10:22, Señor Jesús, revélame al Padre. Le pido al Padre: revélame a tu Hijo. ¿Sabe por qué? Porque dice el Señor en Lucas 10:22: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Se da cuenta que no depende de nosotros. Así que debemos orarle al Señor para que Jesús nos pueda revelar al Padre, el Padre que nos pueda revelar al Hijo, y el Espíritu de Dios que nos pueda revelar lo del Señor. Oramos al Señor para que Él pueda derramar sobre nosotros su unción. Esa unción, según 1 de Juan capítulo 2 verso 20, nos revela todas las cosas. Muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo, pero la gran pregunta es: ¿estás pidiendo al Señor que derrame sobre tu vida unción? Esa unción quita tus ojos carnales y pone ojos espirituales, de tal manera que tú puedes ver las cosas como Él las ve. Y cuando tú comienzas a ver las cosas como Dios las ve, no te impacientas, no te angustias, no te llenas de tristeza. ¿Sabe por qué? Porque a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Estamos dependiendo de Dios para nuestras necesidades básicas. Estamos pidiendo, lo estamos haciendo de manera continua e insistente, o por el contrario, oramos 1 o 2 días y después cesamos en nuestras oraciones. Estamos persistiendo, como diría el Señor en ese pasaje: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Buscamos el rostro de Dios de manera persistente. Estamos tocando y llamando para recibir los tesoros del cielo. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Porque todo aquel, nosotros creemos que porque el pastor es el ministro, solamente él recibe respuesta a sus oraciones. Y aquí la respuesta a esa interrogante: pues no. La Biblia dice: todo aquel. Y eso es contigo, y es contigo, y es conmigo. Así que vamos a decir: yo soy aquel que dice el Señor, que puedo llamar, que puedo pedir, que puedo buscar y puedo recibir. Amén. Todo aquel, es 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 todo aquel. Eso es para mí,
Eso es para mí, dígalo. Eso es para mí. Dios no hace acepción de personas. Segunda de Crónicas, capítulo 19, verso 7 dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová y mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de persona, ni admisión de cohecho. Dios no hace acepción de persona. Si usted cumple la condición, si usted busca, si usted pide, si usted llama, habrá de recibir. Si busca, habrá de hallar. Y si llama, habrá de abrirse una puerta. Es todo aquel. Usted lo que tiene que hacer es cumplir la condición. Usted lo que tiene que hacer es caminar en fe. Usted lo que tiene que hacer es comenzar a accionar, a persistir, a continuar. Porque dice el Señor que Él no quitará el bien a los que andan en integridad. Todo aquel, Dios no hace acepción. Todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Buscar, llamar, pedir. Dios quiere que salgas de lo general. Tú no eres uno más del montón. Tú eres hija e hijo del Dios viviente. Tú fuiste creado para hacer cosas grandes, para hacer cosas poderosas. Pero es imposible que lo puedas obtener si solamente te quedas en el pedir. El Señor te quiere llevar a un nuevo nivel y Él quiere que tú le busques, que tú llames para que las puertas de los cielos se abran a favor de tu vida. Él quiere que tú puedas descubrir estas tres dimensiones de la oración. Él quiere que salgas de allí. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere prosperarte. Él quiere prosperarte. Ese rey buscó al Señor y fue prosperado. Dice la palabra del Señor que todos los que buscaron su rostro no fueron avergonzados. Pero ¿por qué no buscamos al Señor como Él quiere que lo hagamos? Porque tenemos ideas incorrectas acerca de Dios. Creemos que es un anciano que está a 1.000 millones de kilómetros allá, en lo lejos en el firmamento. Pero no es eso lo que dice la palabra de Dios. Él propone una analogía aquí. Y Él dice que hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra. Lo que quiere decir ese texto son piedras a semejanza de pan, lisas, del mismo tamaño. Si nosotros si nuestros hijos nos llegaran a pedir un pan, ¿alguno de nosotros se burlaría de nuestro hijo tomando una piedra lisa y poniéndosela en la mano? Pues no, ninguno de nosotros lo haría. Fíjese lo que la palabra dice. O si le pide un pescado, ¿le daría o le dará una serpiente? Pues no, no podemos ni no le daríamos a nuestros hijos ni piedras ni serpientes. De tal manera que la idea que podamos tener acerca de Dios debe cambiar a partir del día de hoy. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, el Señor nos llama malos porque verdaderamente no hay cosa buena en nosotros. La palabra del Señor dice que todos nosotros nos desviamos, aún buscamos nuestros propios caminos. El Señor dice que Él no es como nuestros padres terrenales. Él es infinitamente amoroso. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas o regalos a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre celestial o que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. Nuestro Dios no es un mentiroso como los hombres. Números 23, verso 19 dice: Dios no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Todas las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Todo lo que Él prometió habrá de cumplirlo. Nosotros prometemos a nuestros hijos sacarlos a pasear y muchas veces no lo cumplimos. Le prometemos juguetes o le prometemos alguna dádiva y muchas veces no las damos. Pero el Señor nos quiere decir en este pasaje que Él no es como nosotros. Él no mentiría, Él no miente, Él no puede mentir porque Él es perfecto, porque Él es puro, porque Él es santo, porque Él no miente como los hombres, porque todo lo que Él dijo lo hará y todo lo que habló lo habrá de ejecutar. Dios no es limitado, Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es omnisciente. ¿Qué significa? Que Él todo lo ve, Él todo lo puede, Él es infinito, Él es poderoso. De Él es la plata, de Él es el oro, de Él es la salud, de Él es levantar, de Él es llenar, de Él es enriquecer, de Él es fortalecer, de Él es la gloria y la potencia, y nada hay imposible para nuestro Dios. No importa donde tú estés, si en el baño, si en el carro, si en la ciudad o en el campo, Él está presente. Nada lo agarra desprevenido, nada lo agarra por sorpresa, nada está Él desprevenido, nada Él lo sorprende. Él todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo entiende. Él es toda sabiduría, toda inteligencia. Él conoce cada situación y cada aspecto de tu vida de manera perfecta, de modo que Él puede responder de acuerdo a tu necesidad. Él no ama como los hombres, Él ama de manera perfecta, porque como dice en primera de Juan 4:8, Dios es amor. Él es amor. Él no es que ama como amaríamos nosotros. Él es amor. Y su amor es perfecto. Es un amor misericordioso. Es un amor bueno. Él no ama como nosotros. Él no condiciona su amor. Su amor es desde y hasta la eternidad. Él es, como diría el Señor, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy tuvo misericordia de ti, tiene misericordia de mí. Hoy su misericordia es nueva, porque el aire que tú estás respirando es un aire nuevo, porque la vida que ahora te renueva es una vida renovada y es una vida nueva. Él es amor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La palabra llamar significa golpear a la puerta. Y la gran pregunta que hemos de hacernos en esta hora es si estamos llamando, si estamos buscando, si estamos tratando de encontrar, tratando de obtener, intentando obtener o encontrar lo que desea nuestro corazón. Porque la palabra del Señor dice que todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. La palabra recibir viene del griego lambano, que significa echar mano, obtener, alcanzar, recibir, recoger, adquirir, obtener la posesión de algo. ¿Sabe? No vamos a obtener jamás nuestra posesión. Jamás vamos a adquirir lo que Dios nos ha prometido si antes nosotros no pedimos, si antes no buscamos, si antes no llamamos. Entendemos por la palabra del Señor que Él es bueno y que no es como nosotros los hombres. Y si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos,
cuánto más. ¿Sabe? Este cuánto más es mucho más. ¿Sabe? Porque lo más precioso que tenía el Señor en el cielo era su amado Hijo. Y ese Hijo fue sembrado en la tierra. Y su sangre derramada para nuestra remisión de nuestros pecados. No había más grande en el cielo que el amor que le tenía el Padre a su Hijo. Y Él fue entregado por nosotros. La palabra del Señor dice: quien no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también con Jesús todas las cosas? Dice el Señor. Pero para poder recibir esas cosas del Señor, debemos pedir, debemos buscar, debemos llamar y salir de lo general a lo particular, salir de aquello que en lo que estamos acostumbrados para entrar en una nueva dimensión de vida. 3 dimensiones y un principio. Este principio en la oración es el que sigue. Verso 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Romanos 13, verso 8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro matrimonio en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así también, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Qué estamos nosotros haciendo con nuestros vecinos, con nuestras familias, con nuestros esposos, con las esposas, con los hijos? ¿Estamos tratando a nuestros hijos, estamos tratando a nuestra familia como nosotros desearíamos ser tratados? Hay 3 dimensiones y un principio. Y el principio es que Dios obra a través del amor. Si hay amor en nuestra vida, la fe se activa por el amor. La fe que obra a través del amor. Vamos a estar de pie. Ante un auditorio, un libre pensador había pronunciado un discurso en el cual atacaba a la religión y a los ingenuos que creían en la oración. Alguien se levantó y pidió la palabra. Está usted en presencia de un hombre que se hallaba entre los más miserables de la ciudad. Me entregaba la bebida, decía este hombre, al juego y le pegaba a mi mujer. En resumen, era un bruto. Tanto mi esposa como mi hija sentían miedo tan pronto me oían llegar. Sin embargo, mi mujer oró durante años por el ser odioso que era yo. Y había enseñado también a nuestra pequeña a orar por mí. Una noche volví más temprano que de costumbre. Por una vez no estaba borracho. Cuando abrí la puerta, mi esposa acababa de subir para acostar a la niña. No hice ningún ruido y presté oído. Mi hija oraba diciendo: salva a mi papá, Señor. Señor Jesús, salva a mi querido papá. No se habían dado cuenta de que yo escuchaba. Sin ruido y preso de una profunda emoción, dejé la casa. ¿Todavía me amaba mi hija?, pregunté. No creo que hasta entonces
yo le hubiera dado un solo beso a mi hija. Un nudo en la garganta y clamé: Señor, sea quien seas, ayúdame. Y créeme, finalizó dirigiéndose a ese ateo, el Señor respondió: hoy, con la fuerza que Dios me da, puedo ser un verdadero padre y marido en casa. Ahora somos una familia feliz. Esta es la razón por la cual creo en Dios y creo que Él oye nuestras oraciones. Dios oye nuestras oraciones. Dios contesta nuestras oraciones. Él dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe; el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá.